¿Y qué otras cosas tenéis en cuenta a la hora de programar pensando en ser óptimos? Por ejemplo, el tema de herencia y todo esto. Ah, bueno, ya no eso ya no tanto dentro de mi equipo, Ujú. pero sí que vamos a hablar, va. Va- Consejillos. Vamos a afilar el hacha. Pues precisamente de las notas que tenía, la herencia era el primer punto que quería tratar. Ujú. Y es que la herencia virtual es el mal, ¿vale? Eso de buenas a primeras. Y es simplemente es porque, por el hecho de que en el momento que tienes herencia virtual, te crea en la clase, en la memoria de la clase, te crea la tabla virtual y An- ahí ya la has oído. Antes de que profundices un poco más, ¿qué es esto de herencia virtual? Si lo puedes explicar un poco más para que no lo conozcamos. Vale, herencia yo creo que es algo extendido en diversos lenguajes, pero bueno, básicamente cuando tu clase B hereda de A, Ujú. tú creas un método que básicamente tiene la misma definición, la misma declaración que el método de la clase padre. O sea, cuando haces una sobreescritura a un método. Ujú. Ujú. Sí. Si el método de la clase padre no es virtual, en el momento que tú creas un objeto de la clase B y llamas a ese método, se va a llamar siempre al método de la clase B. Si tú estás tratando el método de la clase B, pero accediendo a él como si fuera a través de un puntero de la clase A, por Ujú. ejemplo, ya metiéndome en C++, se llamaría el método de la clase A. O sea que no hay ningún lazo que dice, no, no, yo creo que para todos los objetos de la clase B, siempre se llame Sí. a este método. Ujú. Y ahí es donde entra la herencia virtual. En el Ujú. momento que tú heredas de la clase y ese método lo declaras como virtual, cuando tú creas cuando heredas de ese Ujú. método en la clase B, aunque tú estés accediendo a una instancia de ese objeto a través de un puntero de la clase base, en el momento que tú llames a ese método, siempre se va a llamar al método final, Ujú. que ya sobrescrito. Vale. ¿Qué pasa? Que a la hora de la verdad no es magia. ¿Y cómo hace el lenguaje para hacer esto? Pues en el momento que tú tienes herencia virtual, o sea, en el momento que tú tienes un virtual dentro de tu clase, Ujú. eh, cuando tú creas una instancia de esa clase, van a tener un puntero ocupando espacio a la tabla virtual. ¿Y qué es la tabla virtual? Pues básicamente es, como el propio nombre indica, es una tabla donde por para las distintas funciones virtuales que tienes, es como una tabla de redirección. Ujú. De modo que cuando tú llamas al método, él internamente se va a buscar la entrada en esa tabla y se va a llamar al método que corresponda, ya sea de la clase base o ya sea O el sea, método cada vez que concreto. llamamos a un método que es virtual, se tiene que ir a esta tabla, comprobar dónde tiene que ir y entonces se ejecuta esa parte del código. Exacto. Ujú. Y Imagino eso que es, el problema es este coste de acceder a esta tabla, buscar dónde tiene que ir y todo esto, ¿no? claro, es pues, el coste, efectivamente, el coste de pues, eh, esa indirección extra que tienes para llamar a esos métodos y luego aparte pues que eso limita al compilador porque de repente pues ya no puedes optimizar, ya Ujú. no puedes hacer que el código de esa función sea inline o cosas por el estilo. Ujú. ¿Qué ocurre? Que cuando otra de las pegas que se tienen mucho en motor con el tema de utilizar herencia virtual es que hay muchas veces que diversas clases del motor tú quieres utilizarlas como puros datos porque tú puedes pues crear la clase, Ujú. crear el objeto, luego guardar los ficheros y volverlo a cargar. Vale. Y una vez lo cargas, esa memoria sigue siendo válida y el objeto está ahí. Vale que no se ha llamado al constructor, tal, por supuesto, pero los datos siguen siendo válidos. Ujú.
¿Qué ocurre? Como ese puntero a la tabla virtual se resuelve cuando se inicializa la aplicación, Ya, o sea, todo esto pasa a la memoria base del proceso. Cuando si tú haces se genera dinámico, ¿no? El puntero este. exactamente, si tú Ujú. haces ese truco de guardar el objeto y luego para volver a cargarlo, pues tu puntero a la tabla virtual ya no vale. Ya no vale. Ujú. Y en el momento que llames a esas funciones, pues habrá magia, Ujú. fuegos artificiales. Sí. Ya, nunca me había planteado de guardar una clase directamente en fichero y cargarla. O sea, Es bastante común. De hecho, por ejemplo, en Sumo, el tema de las texturas lo teníamos así. ujú. Eh, el- todos nuestros procesos para procesar assets, el asset processor como tal, básicamente creaba esas texturas Sí. con todos los datos y todo, lo guardaba en binario y luego, pues en nuestro motor simplemente lo cargábamos y ya estaba la textura creada con todos los datos ahí y simplemente teníamos que crear todo lo que es la parte de GPU. Ujú. Que en caso de la PlayStation 4 era muy sencillo porque puedes acceder directamente a la memoria de GPU. Así que era simplemente asignar este puntero. Sí. Mola. Para la gente que no esté viendo, también aclarar que estamos hablando sobre todo de temas de motor. O sea, no nos volvamos locos ahora para todas las aplicaciones a empezar a cargarnos la herencia y todo. No, 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 no. Mm. O sea, todo esto son truquitos de bajo nivel. Claro, claro. Y siempre partiendo de, primero he hecho un profiling, he visto que aquí fallan cosas y bueno, voy a ir arreglando. Mm. Muy bien. Nos comenta Ricardo por el chat que le flipa toda esta gestión de bajo nivel y que tiene cero idea sobre ello. Yo la verdad es que igual. Yo llego hasta cierto punto, pero más abajo ya me pierdo. Bueno, todo es ponerse, en realidad. Sí, sí, sí. Yo creo que es algo que está mitificado, todo el tema del bajo nivel. Una vez te pones, Claro, ves que, también sentido, depende. Didi, perdona. que al final es sentido común, muchas de las cosas. Sí, yo creo que también un poco es por necesidades. O sea, yo a lo Claro, mejor no necesito bajar ese nivel, pero depende si en algún momento tengo algún pico de rendimiento ahí, pues a lo mejor sí que me hace falta ese conocimiento para poder bajar. claro, Pero haciendo un juego no creo que es algo que apliques todos los días, vaya. claro. Mm. ¿Y qué más nos puedes contar sobre optimización y rendimiento? Pues, por ejemplo, cuando te quieres evitar esta herencia virtual, pues muchas veces la mejor forma de evitarla es utilizar la composición, que es simplemente, pues tienes eso, tienes instancias de las clases que te interesen como miembros de tu clase y punto, y accedes a ellas a voluntad y ya está. Y te evitas todos estos rodeos. Sí, la verdad es que la composición, no solo por optimizar, yo la utilizo porque te da también más legibilidad en el código y te Claro, evitas tener árboles de herencia que al final es una locura. porque al final, Más allá de esta optimización, que se pueda entender. claro, claro. Luego, vale, lo siguiente que tengo aquí apuntado, tema de memoria. Bien.